Hermanos, muy buenos días, tengan todos ustedes. ¿Se escucha bien? Ok, hermanos, muchas gracias. Bueno, para los que pudieron venir el día de ayer por la noche, se explicó los temas introductorios acerca de la Santísima Trinidad, a cargo del pastor, hablando de forma, los prolegómenos, la introducción a la Trinidad, y por mi parte, hablando sobre la sola voluntad que existe en el ser trino. Lamento en gran manera que no hayan podido venir todos, porque la verdad fue una muy buena conferencia, pero afortunadamente el hermano lo tiene en video, así que lo pueden ver cuando el hermano lo decida subir. Hoy, hermanos, me ha tocado a mí hablar sobre un tema muy interesante, y la verdad es que yo animo mucho a ustedes a que indaguen, investiguen, se cuestionen y por sobre todo estudien de manera metódica. ¿Qué es eso? Que estudiemos de forma sistemática, punto por punto. ¿Qué tema voy a tocar? Lo que voy a tocar esta mañana, hermanos, van a ser los malentendidos, los movimientos heréticos y las analogías erradas en cuanto a la Trinidad. Porque hoy muchas personas dicen: yo soy trinitario, creo en un Padre, creo en un Hijo, creo en un Espíritu Santo, son Dios. Y cuando se les pregunta: ¿los tres son dioses? Algunos dicen que sí. O cuando se les cuestiona y una mañana, por ejemplo, está preparando desayuno y a la puerta llegan y ven a una señora con sombrerito, vestido largo, hombres encorbatados, y le dice: buenos días, le queremos predicar la palabra del Señor. ¿Quiénes son? Los testigos de Jehová, nuestros amigos, los testigos. Y muchas veces nosotros por temor no los invitamos o no decimos: ok, te escuchamos, porque en cierta medida tenemos temor a que se nos cuestione nuestra fe, temor a que se nos cuestione lo que creemos verdaderamente y que nos hagan preguntas que no sabremos cómo responder. Ellos te van a decir: ¿tú crees que Jesús es Dios? Tú afirmativamente dices: claro, amén. Dame un solo pasaje que diga que Jesús es Dios. Muchos hermanos dicen: Corintios, no hay. Ya ve, hermano, eso es romano. Eso lo creó la iglesia de Roma en el concilio de Nicea, para que digan que hay tres dioses y que Jesús es Dios, haciéndose al Padre. Y nos ponen un cuento barato. Y lamentablemente ese cuento barato está publicado en su página jw.org, la página de los Testigos de Jehová, donde ellos te dicen: usted entra ahí y ahí hay preguntas para todo y hay respuestas a lo que usted cree. Y se da cuenta cómo es que se desarrolló la doctrina de la Trinidad. Y usted cree una herejía, hermano. Venga a nuestra congregación, hágase testigo. Y le cuento una experiencia. Conozco una hermana que, siendo ella de la congregación, se casó con un testigo de Jehová, teniendo alrededor de 20, 25 años. ¿Qué pasó? ¿Falta de fe? ¿Perdió su salvación? Lo importante aquí, hermanos, es conocer el fundamento. Conociendo el fundamento, nosotros podemos entender correctamente lo que significa el Dios trino. Es un solo Dios, que es el ser de Dios. Dios no es una persona. Eso es lo que creen los unicitarios, que Dios es una persona, que se personaliza como Padre, Hijo y Espíritu. Dios no es una persona, Dios es un ser. ¿Qué es eso, hermano? Dios es un ser, ejemplifica la divinidad. Dios es la causa incausada, el principio sin fin, la máxima magnificencia del universo. Ese es el ser de Dios. Ese ser de Dios, hermanos, da subsistencia. ¿Qué es subsistencia? Existir de la propia esencia de Dios. Eso es subsistir a tres personas. Da subsistencia eterna, porque no empiezan a ser personas, sino que lo son eternamente. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cada persona es completamente Dios. Sin embargo, hay un solo Dios. ¿Pero cómo podemos entender eso? Porque la esencia no se divide. No es una esencia triple. No son formas de Dios, son personas.
La divinidad no se pone por partes. El Hijo tiene un tercio de divinidad, el Padre tiene un tercio de divinidad y el Espíritu así. No, eso no es así, eso es incorrecto. Y hoy, en mi exposición, me va a tocar hablar sobre eso. Y antes de empezar, hermanos, quiero leer un pasaje en el libro de Hebreos. Acompáñenme, por favor. Hebreos capítulo 1, 1 al 2. Y a mí me gusta mucho la participación. Me gustaría mucho que alguien le dé lectura, por favor. Amén. Gracias, hermano. ¿Qué dice Hebreos? ¿Cuántos han leído Hebreos? Creo que la mayoría, ¿no? Pero muchas veces cuando leemos Hebreos no nos detenemos meticulosamente para analizar el pasaje. Dice Hebreos empezando su carta: Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo por los padres y por los profetas. ¿Qué es eso? Antiguo Testamento. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Por qué dice esto el escritor de Hebreos? ¿Recuerdan lo que explicó ayer? Para el que no estuvo, lo retomamos de forma sencilla. Jesús, hermanos, es el que revela plenamente al Padre. No hay otra revelación. Ahora, ¿por qué Jesús revela al Padre? Porque Jesús es verbo. Juan 1.1, Juan 1.3, Juan 1.14, Juan 1.18. Esa palabra verbo en el griego, el idioma original del Nuevo Testamento, significa logos. Logos es pensamiento, discurso y declaración exhaustiva. El ser divino piensa, el Padre piensa, elabora el pensamiento de la Santísima Trinidad. El verbo expresa ese pensamiento por cuanto es verbo, palabra, expresión, discurso exhaustivo de Dios, y lo personifica, que es el Hijo eterno, Jesús de Nazaret. ¿Y qué dice Hebreos? Dios, habiendo hablado antes de muchas maneras, hoy nos habla por el Hijo. Si ustedes van al texto griego, el prefijo el no está. Dice, sin el prefijo el, Dios ha hablado por Hijo, lo que pone mucho más énfasis en la revelación plena de Jesús, siendo el revelador del Padre. Es por eso que le contesta a Felipe en la pregunta que le dice: Señor, ¿cómo podemos ver al Padre? Felipe, tanto tiempo estoy contigo y no puedes ver al Padre. ¿No sabes que el que me ve a mí, ve al Padre? ¿Por qué? No porque son dos y son mezclados, sino porque el verbo exterioriza el pensamiento del Padre. Juan 1.18: nadie ha visto a Dios. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre lo dio a conocer. Es por eso que por la única persona de Cristo podemos conocer plenamente la verdad. Y el Espíritu, en su obra, como bien explicó el hermano, el Espíritu Santo, hermanos, no revela nada. El Espíritu nos guía a la verdad ya revelada. ¿Quién es esa verdad ya revelada? Cristo. El Espíritu no te da nueva revelación, porque si Hebreos dice que el Hijo hoy, en los postreros tiempos, nos ha hablado por Él mismo, les hago una pregunta: ¿hay más revelación? Si el Padre quiso revelar todo en el Hijo, ¿hoy habrá nueva revelación aparte de la que el Hijo ya dejó? No. ¿Por qué? Porque el Hijo, como es verbo y es Dios, revela plenamente al Padre. Es sencillo. Ahora, hermanos, en el tapiz refinado de la teología cristiana, la Trinidad es una de las piezas fundamentales para todo el cristianismo histórico. Somos cristianos y por ende somos trinitarios. Usted no va a encontrar a ningún cristiano que se diga cristiano y que niegue la Trinidad. Automáticamente descártelo, porque no cree en un Padre, en un Hijo y en un Espíritu Santo, que existen como un solo Dios. No es cristiano. No, eso es del romano, eso lo envió Constantino. Tonterías, hermanos. Ninguna de esas objeciones tiene fundamento. Son falacias.
¿Qué es algo falaz? Algo que es mentira. Nosotros creemos en un Dios trino porque de esa forma se reveló Dios. Y realmente la Trinidad, hermanos, cumple con ser la doctrina más desarrollada, corregida y defendida por todo el colectivo eclesiástico, por todos los principios de la Iglesia. La Trinidad no nace en los postreros tiempos, en el siglo III o IV, en el Concilio de Nicea. No, la Trinidad es un pensamiento judío. No es un pensamiento reflexivo en la patrística, no es por los padres de la Iglesia. No, es un pensamiento judío. Eso es lo que te van a hacer creer a ti, que la Trinidad fue creada por Roma, por Constantino, Agustín de Hipona, etc., etc. No, la Trinidad es un pensamiento judío que se hizo pleno por la única persona de Cristo. El pensamiento trinitario no nace porque Pablo, Pedro, Juan vieron arriba y dijeron: oye, ¿y si decimos que hay un Padre? ¿Y si decimos que hay un Hijo? Claro, hay que decir que son tres y son Dios. Eso no es Trinidad. La Trinidad nace por una sola persona, Jesús. Es en Jesús en donde se cosecha la Santísima Trinidad, y es el pensamiento cristológico que se nos es comunicado por los apóstoles. No es pensamiento apostólico. El Nuevo Testamento no es pensamiento apostólico, es pensamiento cristológico, porque es la persona de Cristo que se nos comunica por boca de los apóstoles. Y es Cristo quien cosecha la Trinidad. El judío estaba en conflicto cuando dice en el texto griego, el monoyones theos, unigénito Dios, al lado del Padre. ¿Cómo? ¿Un Dios al lado de Dios? Eso evidentemente es una contradicción, pero no lo es cuando vemos el Antiguo Testamento y nos damos cuenta que el mismo Dios, Jehová, Yahweh, se manifestaba de forma visible, de forma personal al hombre. Y sin embargo no eran dos dioses, era un solo Dios. Hermanos, yo les pregunto, ¿esta Santísima Trinidad, como hoy la explicamos los hermanos, siempre fue así? ¿Todos los cristianos y todos los pensadores que se convirtieron a Cristo pensaron de igual manera como nosotros? ¿Hubo alguna controversia en la iglesia antigua con respecto a la Trinidad? ¿Sí o no? ¿O siempre fue un pensamiento unívoco, fue un pensamiento solo que hasta hoy lo creemos? Efectivamente, hermanos, no todo es color de rosa. Hubo pensadores que se fueron en contra de esta premisa. Y en esta exposición nos vamos a sumergir en este campo. Vamos a ver, hermanos, las posiciones heterodoxas que han desafiado la ortodoxia trinitaria. Ortodoxia es una palabra que significa sana doctrina. Algo que no corresponde a la sana doctrina, ortodoxia, se le conoce como heterodoxia, con H, heterodoxia. Algo que modifica lo que se enseñó. ¿Nosotros creemos en ortodoxia o en heterodoxia? Porque somos cristianos bíblicos, cristianos históricos. Tenemos una confesión de fe, tenemos un pensamiento cristológico que viene detrás. Ahora, hermanos, yo les hago una pregunta. ¿Recuerdan el título? Malentendidos, movimientos heréticos y analogías erradas. ¿Qué es un movimiento herético? ¿Qué es una analogía errada? ¿Qué es un malentendido? Hermanos, movimiento herético es un punto de vista elegido por cualquiera de ustedes, por una o más personas, en lugar de las enseñanzas oficiales de la iglesia. Eso es movimiento herético, de herejía, algo que destruye la fe y es muy peligroso para los cristianos. Eso es movimiento herético. ¿Qué es lo segundo? Analogía. ¿Qué es una analogía? Analogía, hermanos, es un método del lenguaje donde se emplea el razonamiento para comparar dos cosas, una que conocemos y una que desconocemos. Y lo hacemos semejante a través de la analogía,
¿Qué ejemplo tenemos para eso? ¿Alguien recuerda el Salmo 18? Yahweh es la roca. Ustedes han dicho, Jehová es la roca, ¿no? Hay incluso un coro. ¿Pero Jehová es una piedra? No, no es una piedra. Entonces, ¿qué nos quiere expresar el salmista? Que Jehová es la fortaleza pura, que Jehová es la fortaleza inmanente. Eso es, Jehová es la roca. No significa que el salmista estaba pensando en una piedra como hoy la conocemos. ¿Qué lenguaje es ese? Lenguaje analógico. Usa un ejemplo que él conoce para aplicarle a Dios, para tratar de describir la fortaleza, la firmeza, el hecho que Dios es inamovible. Él es el mismo hoy, por siempre, por los siglos. ¿Qué otro ejemplo tenemos? Cuando otra vez el salmista, en el capítulo 36, dice que Jehová tiene alas y nos cubre con sus alas. ¿Es un pollo? No. ¿Tiene alas literalmente? No. ¿Qué nos expresa entonces ese pasaje? Nos expresa protección, amparo, como una gallina cuida sus polluelos. ¿Qué es eso, hermanos? Lenguaje analógico. ¿Ok? Emplean un lenguaje para hablar de Dios, para así entender o tratar de dilucidar cómo es que Dios actúa con la creación. Ahora, una analogía errada es usar esto mismo, pero de forma equivocada. ¿Ok? El tercer punto, ¿qué es un malentendido? Un malentendido, hermanos, es tergiversar o hacer corrupta una enseñanza de cualquier tema. Por ejemplo, malinterpretar la gracia salvadora como una excusa para comportamientos indebidos. La clásica. Nosotros creemos en una seguridad de la salvación. La salvación es eterna, segura y puesta en Cristo. Y automáticamente viene el que piensa distinto y dice, entonces puedo pecar porque yo soy salvo. Salvo siempre, salvo. Eso es una tergiversación. Es volver una enseñanza a una idea corrupta. Porque cree que porque simplemente tenemos la salvación eterna, podemos hacer lo que quiera, yo puedo pecar y pues como soy salvo no voy a perder mi salvación. Eso es una enseñanza corrupta. Y eso significa un malentendido. Ahora yo les pregunto, ¿qué ejemplos existen de todo lo que expliqué con respecto a la Trinidad? ¿Han escuchado algunos? Por favor, participaciones. Acá no hay respuestas equivocadas. ¿Han escuchado algún ejemplo malo, mala analogía, un malentendido con respecto a la Trinidad? ¿Cuál? Exacto. Las malas analogías, movimientos heréticos y analogías cerradas es lo que mencionó el hermano. Usar el ejemplo del huevo para explicar la Trinidad. Esas y muchas más. Por ejemplo, los testigos creen que como Jesús es Dios, ¿a quién le oraba Dios en el Getsemaní? ¿Qué hacen? Personifican la divinidad cuando sabemos que Dios ¿qué es? Un ser. Eso nos resuelve todo, porque en el momento en que ellos dicen que Dios es una persona, ahí se desprende todo. Como Dios es una persona, Dios puede hacer el papel de hijo, el papel del espíritu y el papel del padre. Ellos dicen que son meros títulos, son títulos que se les ponen. No, no son títulos, son personas, son nombres para identificar a las tres divinas personas en la Trinidad. Ese, por ejemplo, es un malentendido. Ahora, la Biblia enseña, hermanos, de una manera clara y consistente que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son plenamente Dios, ontológicamente. Ay, hermano, usan muchas palabras difíciles. ¿Qué es ontología? Ontología, hermanos, es lo que a una cosa lo hace ser y existir. ¿Cuál es la ontología de esta Biblia? Que sea de papel. Esa es la forma en la que existe, es de papel. Esa es su ontología, su naturaleza, la forma en la que está hecha. ¿Cuál es la ontología de esa guitarra? Que es de madera. ¿Cuál es la ontología de ese trípode? Que es de fierro.
Esa es ontología, naturaleza, la forma en la que una cosa es. ¿Cuál es la ontología de nosotros? Que somos seres con alma, cuerpo y espíritu y con carne. Somos seres pensantes, que razonamos, que amamos. Esa es la ontología. Entonces, cuando decimos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son plenamente Dios ontológicamente, ¿a qué nos referimos? A que son Dios en naturaleza. Ahora, la pregunta va aquí. ¿Son tres dioses? No, no son tres dioses. Al mencionar que cada persona o subsistencia, persona o subsistencia es lo mismo, hermanos, cuando decimos que cada persona es Dios, estamos haciendo referencia a la plenitud, a la naturaleza correspondiente de cada uno, la ontología de cada persona. La ontología o esencia, naturaleza eterna de los tres. No existe una esencia triple. Dios no se divide. No tiene el Padre un poquito de Dios, el Hijo un poquito y el Espíritu un poquito. La esencia es una sola, indivisible. No se puede particularizar. No tiene partes, ni tercios, ni porcentajes. Son los tres plenos y completamente Dios. ¿Ok? Dios es simple. ¿Qué significa eso? No en el sentido de simpleza. Simple en el sentido que Él, Dios, no es un ser compuesto. No tiene partes, no tiene formas, no tiene atributos que hacen un solo Dios. Él es absolutamente un solo Dios. Eso significa simplicidad. Él es absolutamente simple. O como dice Deuteronomio 6:4, el Shema, oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Eso es simple. No hay partes, no hay personas que se unen para ser un Dios mayor. No, es absolutamente uno. Por consiguiente, lo que de Él existe, lo que de Dios existe, hermanos, es eternamente idéntico a su esencia. ¿Cuál es su esencia? ¿Dos? ¿Tres? ¿O una? Una esencia. Por tanto, si es una sola esencia, las tres personas participan eternamente de esa esencia, lo que ya no da tres dioses, sino un solo Dios verdadero. De esa manera nosotros, hermanos, se entiende la Trinidad. De esa manera podemos al menos dilucidar, porque ciertamente es un misterio, cómo es que las personas son Dios y a la vez no forman tres dioses. ¿Por qué? Porque de la esencia que tiene Dios, las tres personas participan y no llegan a ser Dios, sino que lo son eternamente. Por tanto, no hay tres esencias, no hay tres partes, no hay tres yos. Hay un solo ser que da su esencia a tres personas. Eso es Trinidad. Y el hecho que sea un misterio no significa que como es un misterio, nunca lo vamos a entender. ¿Para qué lo voy a estudiar? Que se queden los hermanos, los teólogos, los seminaristas. Si es un misterio, yo solamente vengo los domingos, los viernes, los sábados, no me profundizo. Eso es una excusa. El hecho que sea un misterio no significa que no debemos escudriñar, leer, profundizar, corregirnos, aprender y todos los días conocer quién es Dios. Conocemos todos los días quién es Dios, porque Él es un ser infinito, incomprensible, trascendente, inmanente, omnipotente, omnisciente, completamente pleno. En el momento en que tú te haces una imagen de Dios, esa imagen de Dios que tú te has creado cae por pedazos. Y todos nos hemos hecho eso. Todos hemos hecho eso, hermanos. Nos hemos creado una imagen de Dios. Y cuando esa imagen de Dios se queda en la mente, ¿qué decimos? Es que mi Dios, escuchen, mi Dios es un Dios amoroso, Él no puede permitir el mal, Él no te manda enfermedad, Él es así, Él es asá. Y cuando pasas por tribulaciones y aflicciones, tu Dios, que te has hecho aquí y lo has capturado en un solo pensamiento, se cae por pedazos. Y entran los pensamientos. ¿Por qué permites esto? Dios mío, ¿por qué me haces esto? Dios mío, ¿por qué permites esta maldad? Mi familia se muere, tengo enfermedad, oro por mi salud. Tú no eres así. ¿Por qué eres así, Dios mío? Es que ese Dios que te has creado no es el Dios bíblico. Es un Dios que te has hecho tú a tu propia imagen y semejanza. Y te creas un concepto de Dios. Por eso debemos aprender todos los días quién es Él. Todos los días, no solamente un día. Yo conozco a Dios, Él es amor. ¿Y qué más?
El fuego consumidor, ¿qué más? Justicia, ¿qué más? Y así sucesivamente, para no crearnos una imagen sólida de Dios. Esto, hermanos, es completamente removido. Y los herejes antitrinitarios dicen que no, son tres dioses. Pero una vez que explicamos esto, no se puede desviar de forma tan infantil asegurando que son tres dioses diferentes. Esa es una tontera, no se debe creer. ¿Ok? Nace de una reflexión carente de estudio. En el momento en que tú escuches a una persona antitrinitaria que diga que son tres dioses, sacúdete las manos y retírate, porque vas a perder el tiempo. Si tú, antes de hablar, eso es lo que les decía ayer a los hermanos, vienen, tocan tu puerta y de la nada entran a la doctrina de la Trinidad. Ok. Y antes de que tú le saques todos los textos que puso Eder, los que puse yo, Hebreos, Salmos, 1 Corintios, Juan, no, detente un momento. ¿Quieres discutir de la Trinidad? Hagámoslo. Defíneme la Trinidad. Dime qué es la Trinidad. Pregúntale al hereje, porque eso te va a ahorrar muchísimo. Y vas a ver, por fin, que lo que él entiende por Trinidad no es lo que tú y yo creemos. Y empieza a decir, pues los trinitarios dicen que son tres dioses. No. Es que la Trinidad dice que son tres seres en Dios. No. Son tres partes de Dios. No. Son tres dioses que se manifiestan en uno solo. No y no. Todas esas son definiciones vagas y muy simples de información. Y si tú escuchas eso por parte de la persona con la que estás hablando, hazte un lado y retírate. Vas a perder el tiempo. Si quieres hablar de Trinidad, investiga, lee, corrígete, aprende. Y ahí recién podemos dialogar si crees que es congruente o no. Ahora, hermanos, la Trinidad nunca ha inferido que son tres dioses, jamás. Por más que ustedes escuchen por TikTok, Facebook, YouTube, la televisión, ellos creen en tres dioses. Díganle, dime un solo pasaje, dime una sola confesión de fe, algo en la historia que haya declarado que son tres dioses diferentes. Se los adelanto, no hay ninguno. ¿Qué es eso entonces? Una falacia, algo mentiroso. ¿Y quién es el mentiroso? ¿Quién es mentiroso? Conclusión fácil. Ahora, hermanos, descuidar nosotros el aspecto trino, descuidar el aspecto de las personas, mientras que enfatizamos el de la unidad, el hecho que Dios es uno, ¿a qué nos lleva? ¿En qué caemos? En el unitarianismo, en la unicidad. Creer que Dios es absolutamente uno y no hay tres personas, sino que Dios aparenta ser Padre, aparenta ser Hijo y aparenta ser Espíritu. Eso pasa cuando algunas personas enfatizan demasiado la unidad y descuidan el aspecto trinitario. Trino, tres. Si no hay eso, caemos en esta herejía, la unicidad. Ahora, si nosotros por lo contrario descuidamos la unidad, escuchen, descuidamos la unidad y enfatizamos las tres personas, caemos en unicidad. Pero si es al revés y yo enfatizo las tres personas, pero descuido la unidad, ¿en qué caigo? En triteísmo. Creemos que son tres dioses. Eso pasa si yo enfatizo demasiado las tres personas, son tres, amén, lo creemos, pero a la vez tú descuidas la unidad, el hecho que Dios es uno en esencia, caes en triteísmo. Confesar que hay tres dioses revelados, eso es herético. Es herejía, lamentablemente hoy creen muchas personas y más adelante veremos quién las cree. Ahora, hermanos, si nosotros aceptamos ambos aspectos, creemos en la unidad y creemos en las personas, en el aspecto trino, ¿en qué vamos a creer? En la Santísima Trinidad. Si yo no enfatizo ni uno ni lo otro, sino que a los dos, unidad y tres personas, los tengo unidos en una sola esencia armoniosa, ¿a qué me lleva? A Trinidad, lo que creemos nosotros. No se reparten, no se dividen, sino que existen eternamente como un solo Dios.
Ahora, hermanos, vamos a ver los movimientos heréticos. Ya vimos los malentendidos, cómo es que algunas personas malentienden la Trinidad, creen que son tres dioses, creen que son partes de Dios. Ahora vamos a ver los movimientos heréticos. Hermanos, todas las sectas que por hoy se conocen se han alejado de la fe cristiana. Y estas sectas surgen por tratar de explicar la Trinidad y explicarlo de forma equivocada. Eso es una secta. Secta es un grupo de personas que cree distinto a lo que cristianos como nosotros creemos. Y no han podido explicar lo que es Dios. La Trinidad, lamentablemente, cabe dentro de esto. Ahora, vamos a ver la herejía número 1. Hermanos, para el que no conoce, herejía, lo repito, es elegir un pensamiento o una decisión contraria a lo que se cree en la iglesia. Eso es herejía. Y las herejías son muy peligrosas para toda la fe cristiana, porque derrumban la fe que nosotros sostenemos. ¿Cuál es la primera herejía histórica? A lo largo de la historia, hermanos, hubieron muchos pensadores que no fueron herejes, ¿ok? Ellos, cuando hablaron de Trinidad, no dijeron, ¿cómo la destruyo? Hay que rebumer la iglesia. No, fueron malos teólogos, fueron malos pensadores cristianos, no fueron herejes en un principio. ¿Cuándo se vuelven herejes? Cuando son corregidos y se niegan a ser corregidos. Ahí es hereje, porque persiste en su error. Y la iglesia dice, todo aquel que no confiese un solo Dios que existe en tres personas, sea anatema, sea maldito. Eso es un hereje. Si tú estás en un error y un hermano con buen corazón va y te corrige ese error, y tú aceptas la corrección y aprendes, eres un buen cristiano. Pero si tú dices que no, eso es lo que tú crees, yo eres un hereje, punto. No hay que darle tanta vuelta. Entonces, ¿cuál es la primera herejía que vamos a tocar hoy? El arrianismo. Los que gusten pueden anotarlo porque son temas muy importantes. La primera herejía es el arrianismo. ¿Qué es eso, hermano? El arrianismo, hermanos, es una corriente teológica que fue fundada por Arrio. ¿Quién es Arrio? Un presbítero pastor que confesaba que Cristo y el Espíritu Santo son creaciones del Padre. Eso es lo que creía Arrio, un presbítero pastor. Que el Padre y el Hijo no son personas eternas, ni el Espíritu Santo tampoco, sino que son creaciones que llegaron a ser personas, que hubo un tiempo. Hermanos, esto es terrible. Arrio, en el tiempo de la iglesia primitiva, llegó a decir que el Hijo, hubo un tiempo en que el Hijo no existía. Y eso es terrible. Ningún cristiano puede decir que el Hijo comenzó a existir o que el Hijo es Hijo cuando nace de María. No, el Hijo es Hijo eternamente, engendrado por el Padre, lo que se explicó ayer. Ahora, esto es lo que confesaba Arrio. Evidentemente, hermanos, esto fue condenado como herejía en el concilio de Nicea, en el 325 después de Cristo. Y Arrio fue dicho como hereje y fue expulsado de la iglesia. Ahora, bueno fuera, hermanos, que esta herejía haya quedado ahí. Amén. Fue descartado, son herejes. Amén. Lamentablemente no fue así. Hay arrianos, seguidores de Arrio, arrianismo, en la actualidad. ¿Quiénes son los arrianos en la actualidad? ¿Alguien lo puede deducir? Los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, hermanos, son arrianos. Creen y confiesan lo que Arrio confesaba en los primeros siglos de la iglesia. ¿Y qué dicen los testigos? Niegan la divinidad de Jesús. Rechazan al Espíritu Santo como Dios y como persona. Y niegan la coexistencia eterna de las tres personas. Eso creen los testigos acerca de la Trinidad. Creen que Jesús es un Dios menor, haciendo al Hijo subordinado. Y algo curioso pasa en su traducción, la traducción del Nuevo Mundo, que hermanos, esa traducción
Es una de las más peores que existe, es una de las más aberrantes que existe en el mundo. La traducción del Nuevo Mundo. Curiosamente, en su evangelio, que ellos tienen, porque no es el evangelio que tú y yo tenemos, el evangelio de Juan 1:1, ¿qué dice? En el principio el verbo. El verbo era con Dios y era Dios. ¿Saben lo que pasa con su traducción? Ellos ponen, era un Dios. No era Dios, era un Dios haciendo del Hijo algo subordinado, algo que está por debajo del Padre. ¿Y qué es lo que pasa? Que la palabra un es indefinido. ¿Qué es eso? Que expresa a más de uno. Decir que es un Dios admite que hay más dioses como Cristo. Terrible. ¿En quién creemos? ¿En quién confiamos? Si hay más dioses como lo es Jesús, porque Jesús es un Dios, puede haber más dioses. Eso es lo que dice textualmente su Biblia. ¿Y por qué creen que lo modifican? ¿Por qué agregan el un y no se sostienen al texto griego original? Para seguir conservando su doctrina herética, para que su herejía siga hoy presente. Y ellos creen, les hacen creer, mejor dicho, que su traducción es la mejor que hay. No, es una de las más aberrantes que existen. Es sacada de los mismos infiernos. Me voy a limitar ahí, hermanos, porque es lamentable la forma en la que estas personas niegan el Espíritu Santo, a Jesús y a la Santísima Trinidad. Yo les pregunto, ¿los testigos son salvos? Las veces que los testigos han tocado mi puerta, yo los he invitado, hermanos, vente el domingo con tu pastor, con quien quieras. Hasta ahorita los espero. Nunca vinieron. Vinieron 3, 5, varias veces. Y siempre se les pregunta, ¿tú eres salvo? Sorprendentemente te dicen que no. Ellos mismos dicen que no. No, vamos a ser salvos cuando Jesús venga. Ahí tenemos salvación. Bueno, entonces cambiemos la palabra y pregúntales algo más insistente. ¿Tú tienes la vida eterna? Ahí sí, no, hermano, usted está loco. Eso no. Yo tengo la vida eterna cuando estoy con Cristo. Ahí somos y tenemos vida eterna. ¿Es bíblico? ¿Cómo saben, hermanos, cómo saben que no es bíblico? ¿Cómo saben que el testigo, al decir que él no tiene la vida eterna, cómo saben que eso no es bíblico? ¿Qué pasaje tenemos para eso? Acompáñenme a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan 5, verso 10 al 12. Y el texto dice así: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio. ¿Qué dice? Que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida, ¿en quién está? En su Hijo. Este pasaje, los testigos no lo pueden resolver. Y cuando lo leen, yo lo he visto, hermano, porque lo leyó enfrente mío, se quedan así. Hermanito, venimos el domingo y tratan de irse y no resuelven el pasaje, porque el pasaje les pone en su cara que si ellos no tienen al Hijo, no tienen la vida eterna. Por eso son malditos. No tienen al Hijo. Y insistan en más. ¿A quién predicas tú? Yo le hice la pregunta a eso. ¿A quién predicas? Nosotros predicamos la Biblia. Ya, ok, pero ¿a quién predicas? ¿Quién es el sujeto de tu prédica? ¿Cómo así, hermano? ¿Predicamos la Biblia o no? Sí, pero piensa conmigo. ¿Quién es la persona a quien predicas tú? Se quedó pensando. Yo les pregunto a ustedes, hermanos, ¿ustedes a quién predican? Es una pregunta sencilla y este testigo no pudo responderla. ¿Por qué creen que no pudo responderla? ¿Qué dice Juan? Porque no tienen al Hijo. Y si no tienen al Hijo, tú no puedes predicar algo que no tienes. Ellos no pueden ofrecerte vida eterna porque ni siquiera ellos la tienen. Y algo peor, dice Juan,
que si tú no tienes y no confías en el testimonio de Dios, ¿en qué se convierte Dios? En un mentiroso. Algo grave, algo muy grave. Los testigos son una secta muy peligrosa, hermanos. Así que si tienen un familiar que es testigo o que se está convirtiendo al testigo de Jehová, hagan todo lo posible, oren por él y edúquenlo, porque esa secta es muy peligrosa, ¿ok? Te aleja de la familia, te hace un ser individual, independiente, y quitan todo. Es una secta muy peligrosa. Incluso en España hay una organización mundial que ayuda a personas ex testigos de Jehová por maltrato en esa congregación. Es muy peligrosa esa secta. Es una de las más aberrantes que existen. Así que si ustedes tienen amigos, familiares que poco a poco están yendo ahí, dile no, hey, no, campeón, no hagas eso. Ora. Y ese es el punto. ¿Yo por qué les enseño? Eder, ¿por qué me invitó? ¿Para hablar aquí horas? No, para que yo les dé a ustedes herramientas cuando sea el momento oportuno para que ustedes expliquen o no. Somos cristianos pensantes, leemos, estudiamos, escudriñamos, corregimos, evangelizamos, predicamos al único Dios verdadero. Más duro, si es para Dios, hermanos, más duro. Ahora vamos a pasar a la herejía número 2. La herejía número 2 se le conoce como triteísmo, lo que les expliqué anteriormente. ¿Qué es el triteísmo? El triteísmo, hermanos, es una postura que sostiene la existencia de 3 dioses separados. Eso es triteísmo, ¿ok? Perciben al Padre como una persona física, contradiciendo Juan 1:18. Nadie ha visto a Dios jamás, pero ellos ven al Padre como algo físico, tangible, que podemos percibir y ver completamente, perdiendo así la magnificencia del Padre. El Padre es incomprensible, omnisciente, pleno, es espiritual. Ellos ven al Padre como un ser físico y creen que las personas son independientes. Eso es errado. Ninguna persona es independiente, son individuales, porque podemos identificar al Padre, al Hijo y al Espíritu, pero ninguno sale de la esencia. No son independientes, son individuales. Podemos identificar a los 3, pero ninguno de los 3 hace lo que quiere. No es que el Padre piensa y el Hijo, en vez de revelar ese pensamiento, lo contradice. Eso no hay. No es que el Espíritu, cuando baja a la tierra y es enviado, ¿qué dice el Espíritu? Él no, dice Jesús, Él no orará por cuenta suya, sino que os guiará a la verdad ya revelada. Cristo Jesús. Repito, son individuales, mas no independientes. Los triteístas creen que sí, que son dioses separados. Cada uno es Dios. Y algo peor, creen que Jesús llegó a ser Dios. Ahora, otra vez, lamentablemente, esto no se quedó en la historia. Hoy hay personas que son triteístas. ¿Qué triteístas tenemos en la actualidad? Los mormones. ¿Alguien ha escuchado, no? Los mormones. Siempre van con su terno negro, parece que es uno quinceañero, están todos cambiados, peinaditos. Los mormones, lamentablemente, ellos dicen que creen en la Trinidad. Tú pregúntale, ¿crees en la Trinidad? Claro, hermano, así es, Dios trino. Son 3 dioses. Bueno, ellos son triteístas y creen que son dioses separados. ¿Qué pasa aquí? Los mormones, hermanos, perciben al Padre como persona física y creen que Yahweh, creen que Jehová, llámelo como tú quieras, es hermano de Satanás. Es muy terrible. Y que Cristo viene a ser otro hermano también de Satanás. ¿Por qué? Miren esta idea. Ellos creen que como Satanás fue un ser celestial, que fue creación de Dios, también es hijo de Dios. Y si es hijo de Dios, pues es hermano de Cristo. ¿Eso es bíblico o no? Evidentemente no.
No, llegan a tal blasfemia, eso es blasfemo. Llegan a tal blasfemia que dicen tremenda cosa y ven al Padre como una persona física, un viejito sentado con barbas blancas, pelo gigante, y creen que son tres dioses separados. ¿Cuál es el error en el que caen los mormones? Con todo lo que se explicó, les pregunto, ¿cuál es el error que cometen los mormones? Hablando de la Trinidad, ¿qué descuidan? Excelente. Descuidan la esencia, la única esencia que existe en el ser de Dios. ¿Y qué creen? Que hay tres esencias. Y como hay tres esencias, hay tres dioses. Eso es completamente equivocado. ¿Y por qué pasa? Hermanos, pasa por dos motivos. Uno, porque ellos interpretan su Biblia como ellos quieren y toman a su profeta Joseph Smith y su libro del Mormón. Y dos, porque no sostienen lo que históricamente se creyó. Hermanos, detrás de nosotros, como cristianos históricos, detrás de nosotros, hermanos, hay gigantes pensadores cristianos, teólogos, que nos han dejado una riqueza inmensa de cristianismo y educación doctrinal. Ellos descartan eso, no lo toman, no usan a Agustín de Hipona, los padres de la iglesia, las confesiones históricas, no usan nada de eso. Se ponen ellos, se encierran en su cuarto, agarran su Biblia y la empiezan a leer. Y tienen que creer todo lo que su cuerpo gobernante les indica creer. ¿Qué es su cuerpo gobernante? Es un grupo que se encuentra en Estados Unidos que les indica todo lo que ellos tienen que creer para que sean mormones. Eso es una secta. Una secta te adoctrina para que creas algo que ellos sostienen. Y si tú, hermano, siendo mormón, es una hipótesis, no se asuste, ustedes siendo mormones creen otra cosa que no cree su secta, ya no son mormones y son excomulgados. A los testigos y a los mormones no se les permite leer teología. Los testigos, es imposible que tú encuentres un testigo que lea teología, un libro que hable de la Trinidad, un libro que hable del Espíritu Santo, un libro que hable del Padre, de teología propia, de atributos. No hay. Ellos no leen eso. ¿Por qué? Porque en su propia doctrina se les prohíben. ¿Por qué se los prohíben? Porque saben ellos que en el momento en que un testigo se atreva a buscar más allá de su página web, encontrarán la verdad. ¿Qué es esa verdad? Que Cristo es Dios, que la Trinidad es bíblica y que el Verbo eterno, divino, no es un ser subordinado, sino que existe eternamente. Por eso es que se les prohíbe leer, educarse, se les prohíbe pensar. Ellos están robotizados, hermanos, y tienen a un Dios lamentablemente hecho trizas. Ahora vamos con la tercera herejía. Hermanos, ¿todo claro hasta ahí? ¿Alguna pregunta? La tercera herejía. La tercera herejía, hermanos, es lo que se conoce como modalismo. ¿Qué es eso? Anótenlo, es muy importante. Modalismo. El modalismo, hermanos, es una enseñanza antitrinitaria que confiesa que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no existen eternamente. No existen eternamente como tres personas, sino que son tres maneras sucesivas en las cuales Dios se personifica. Eso es modalismo. Son tres nombres en las que el Dios unipersonal se manifiesta históricamente. Es como que Dios tiene máscaras. En el Antiguo Testamento tenía la máscara de Padre, en el Nuevo Testamento tiene la máscara de Hijo y hoy tiene la máscara del Espíritu Santo. Eso, hermano, es completamente errado. Dios no usa máscaras, Dios no tiene personalidades, Dios no se manifiesta por títulos, son personas en las que nosotros creemos. Eso es modalismo. Ahora, ¿por qué modalismo? Porque son modos de existencia. Existe de un modo, de otro y de otro. Yo les pregunto, hoy, en la actualidad,
¿Quiénes son los que creen esto? ¿Otro más? Solo Jesús. Todos esos grupos, hermanos, creen que Dios es modal, que correspondiendo el tiempo se pone como hijo, como padre y como espíritu, pero a la vez es Dios. Lamentablemente, hermanos, las dos respuestas fueron excelentes, pero hay un grupo que es más predominante: los neopentecostales. Y es lamentable porque son nuestros hermanos. ¿Qué es un neopentecostal? Neo es exageración, es creer algo distinto a lo que se cree históricamente. Un neopentecostal es una persona o un grupo de personas que sostiene una herejía moderna. Eso es un neopentecostal. Una persona que no es cristiana. Ellos creen que el Padre es el Hijo, que el Hijo es el Padre, que el Espíritu es el Padre y es el Hijo, y así sucesivamente con los tres. ¿Qué explicó el pastor ayer? ¿El Padre es el Hijo? ¿El Hijo es el Padre? ¿El Espíritu es el Padre y el Hijo? No. Porque no somos modalistas. No sostenemos esta herejía de los pentecostales. También se los conoce como unicitarios. Creen que Dios es solamente uno. Amén. Pero ven a Dios como persona y no como un ser. Es ahí donde se desprende las demás herejías. Como Dios no es un ser y es una persona, Él se puede personificar como Padre, Hijo y Espíritu, completamente errado. No tiene sustento, ni bíblico, ni teológico, ni lógico. Vamos a ver más adelante por qué. Ahora, hermanos, esta pequeña lista son las herejías que predominan más hoy con respecto a la Trinidad. ¿Todo claro hasta ahí? ¿Sí? Amén. Ahora, hermanos, déjame tomar agua. Ahora vamos a ver el punto siguiente: analogías erradas. ¿Sí recuerdan, no? Una analogía era un método o un pensamiento que usa el razonamiento humano para hablar de una cosa conocida de otra desconocida. Dimos el ejemplo de Jehová es la roca, dimos el ejemplo de Jehová con alas. No es que tenga alas y no es que sea una roca, es un lenguaje. Lenguaje ejemplificado, metafórico, analógico para hablar de Dios. Ahora, en relación a esto, hermanos, tenemos los clásicos, y esto es muy divertido. Tenemos los clásicos del trinitarianismo en cuanto a la forma de explicar la Trinidad. Esta interesante manera de explicar la Trinidad, hermanos, surgió a lo largo del desarrollo del tema en cuestión. No es moderno, tiene ya siglos atrás, que desafortunadamente algunos hoy siguen aplicando, siendo pastores conocidos. Y no es que el pastor nunca se debe equivocar, es una persona falible, todos nos equivocamos. Pero la Biblia nos llama a corregirnos, a aprender y no quedarnos en la ignorancia. El hecho que la Trinidad sea un misterio, sean temas complejísimos, no significa que yo no deba estudiar. Somos cristianos intelectuales, razonables, pensamos, indagamos. Y si queremos corregir nuestros errores y no cometer lo que estamos aprendiendo hoy, ¿qué debemos hacer? Estudiar. No tenga flojera, no ponga su Biblia hoy que llegue y déjela ahí. No, lea, investigue, lea libros de teología. Hermanos, la primera analogía es la analogía del agua. ¿Alguien lo ha escuchado? La Trinidad es como el agua, ¿no? El agua, H2O, que se encuentra en tres maneras distintas: líquida, sólida y gaseosa, pero es agua. Así es la Trinidad. Eso hasta yo lo he dicho en un principio. Evidentemente es error. ¿Qué herejía comete la analogía del agua?
Excelente, el modalismo. El agua comete la herejía del modalismo porque cree que como es agua, el H2O, el agua es a la vez líquida, gaseosa y ¿qué más? Y sólida. Lamentablemente, esos son estados del agua. Y el agua no puede estar en el mismo tiempo o eternamente siendo líquida, gaseosa y sólida. ¿Qué haces tú para que el agua se convierta en sólida? La pones al refrigerador. ¿Qué haces para que sea líquida? La dejas. ¿Y qué haces para que se evapore? Le pones fuego. Son modos en los que tú usas el agua. Eso no se puede aplicar a la Trinidad. No es un ratito hijo, no es un ratito padre, no es un ratito espíritu. Son tres personas eternas. Por eso es que el ejemplo del agua no se debe usar. Es equivocado. Caemos en modalismo. Hay un pastor muy famoso que usa este ejemplo y bueno, creo que ya se corrigió en un principio. Y la mayoría lo conoce. Es el pastor Armando Alducin. ¿Lo conocen, no? Él dice que la Trinidad es como el agua, ¿no? Y que así como hay tres, hay como Padre, Hijo, Espíritu, hay líquido, sólido y gaseoso. Equivocado. No es modalismo, es eternidad. No cometamos el mismo error, hermanos. La segunda analogía errada. La Trinidad es como el sol. El sol, ¿no? Donde tienes la estrella, tienes la luz y tienes el calor. El Padre y el Hijo es la luz y el Espíritu Santo es el calor. ¿Qué herejía comete esta analogía? ¿Qué herejía comete esta analogía? El arrianismo. El arrianismo. ¿Qué era arrianismo? ¿Alguien lo recuerda? Arrianismo es la creencia por Arrio, un presbítero pastor, que decía que el Padre y el Hijo y el Espíritu son creaciones. Esta analogía de que la Trinidad es como el sol comete esa herejía, el arrianismo, porque la estrella, la luz y el calor son emanaciones, creaciones de la misma estrella, que es el sol, y no son eternas, sino que llega a darse el calor, llega a darse la luz y llega a darse la energía. Por eso es que se comete el arrianismo. Esa es otra analogía errada. Ahora vamos con la tercera. La Trinidad, este es terrible. La Trinidad es como una cadena, ¿no? Las tres personas son como los tres eslabones de una cadena y que al unirse forman una cadena mayor, forman un todo mayor. ¿Saben lo que es eslabón? Eslabón es lo que une, hermanos. Y hay más. Lo que formó una cadena, un todo mayor encadenado. Así es la Trinidad. ¿Es correcto? Es incorrecto. ¿Qué herejía comete la analogía de la cadena? El triteísmo. Creer que las tres personas son tres dioses. Porque las cadenas se unen separado de la otra para formar una cadena mayor. Eso no pasa en la Trinidad. Las personas no se unen a Dios para que sea un solo Dios. No, es un solo Dios que da subsistencia eterna a tres personas. Las personas no se unen a Dios para formar un Dios. Él ya es un Dios eterno y es tres personas eternamente. Y hermanos, así continuamos. El ejemplo de la manzana, el ejemplo del hombre, que es alma, cuerpo y espíritu, así es la Trinidad. El ejemplo del trébol, un trébol de tres hojas. Tenemos el ejemplo de los fósforos, son tres fósforos que cuando los prendes dan divinidad y cuando se apagan ya no hay. Así, hermanos, continuamos con las herejías, analogías y pensamientos equivocados. Ahora, hermanos, una vez que nosotros hemos analizado estos puntos, yo les pregunto a ustedes, ¿cómo podemos responder a las tres herejías que se mencionó?
¿Tenemos base? ¿Tenemos evidencia bíblica para responderle a los testigos arrianos, a los mormones triteístas y a los unicitarios modalistas? ¿Sí o no? Cíteme un pasaje para responder a los testigos. Yo soy testigo y te digo, el Hijo es creado, el Hijo no es hijo, Dios creó al Hijo. ¿Qué pasaje me citarías? Léalo. El pasaje de Primera de Juan, efectivamente, es un pasaje que habla de la eternidad, pero habla de la eternidad unidos en Cristo. Yo te voy a insistir, eso no habla de que Cristo es eterno. Cristo es creado. Dime un pasaje que niegue lo contrario. Si no, hazte testigo. Yo soy testigo, hipotéticamente. ¿Qué pasaje tenemos, hermanos? Por favor, busquen conmigo. Colosenses. Vamos al libro de Colosenses, capítulo 1. Colosenses 1, verso 17. Ok, tú eres trinitario, ok. Tú crees que el Hijo es eterno, ¿no? Sí, amén. El Hijo no es eterno, el Hijo es creado. Porque si yo me voy a Colosenses 1:15, dice que Cristo es el primogénito de la creación. Uy, primogénito significa primer creado o primer engendrado. ¿Cristo es creado o es eterno? Pero aún no me respondes mi pregunta. Yo soy testigo. Yo ya te cité Colosenses 1:15. Cítame tú un pasaje. ¿Qué pasaje tenemos? Colosenses 1:17. Y cito: y Él, hablando de Cristo, Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Este pasaje de qué habla? De la eternidad de Jesús. Pablo viene hablando de la creación y la reconciliación con la muerte de Cristo. Ese es el contexto. Y Pablo dice que todas las cosas creadas, visibles e invisibles, sean potestades, principados, todo eso fue creado por medio del Hijo. Yo les hago una pregunta. ¿Es sentido común y es razonamiento, hermanos? Si Cristo es creado, ¿cómo el Padre puede crear por medio de Cristo? Es imposible. Para que el pasaje de Pablo tenga congruencia, Pablo tiene que situar a Cristo fuera de la creación. ¿Y qué dice? Él es antes de todo lo que yo he mencionado. Él es antes de todas las cosas. Y si algo es anterior a todas las cosas, mundo, tierra, potestades, principados, ¿es creado o es eterno? Eterno. Colosenses 1:17, hermanos, es un pasaje que contradice y refuta a estos herejes. Creer que Jesús es creado. Y no solamente este pasaje, tenemos Juan 1:1, Juan 1:13, el verso 10, verso 18, tenemos Filipenses 2, de 6 en adelante, Hebreos 1, versículo 3, Hebreos 1:5, y pasajes que hablan de la eternidad del Hijo. O cuando Jesús está frente a los fariseos y les pregunta, y les dice, les digo que antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Y qué hicieron? Está loco este. O cuando Jesús se encuentra ante los fariseos otra vez y le preguntan, ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú el Cristo, el Hijo de Dios? ¿Qué responde Cristo? Ustedes lo han dicho, es correcto. Y Cristo empieza a dar una respuesta. Y al final de ese pasaje, Cristo dice, y verán al Hijo del Hombre. ¿Alguien lo recuerda? Sentado.
Está del Padre. Hermanos, este título, una pequeña acotación, Hijo del Hombre, es un título divino. Es un nombre divino. Los herejes van a decir que Hijo del Hombre significa que es descendiente de Adán. No. El término Hijo del Hombre es un título divino que Jesús toma de Daniel 7, donde está el anciano de días y el Hijo del Hombre a su diestra. Y el hecho que Cristo se diga a sí mismo que Él es el Hijo del Hombre y que el Hijo del Hombre estará sentado a la diestra del Padre es una afirmación completa de la divinidad de Jesús. Él mismo se está declarando Dios, porque ellos conocen su Antiguo Testamento. Ellos saben lo que está diciendo Jesús. Por eso es que les preguntan: ¿eres tú el Hijo del Hombre que vimos en nuestro libro, Daniel 7? ¿Eres tú el que había de llegar? Jesús dice que sí. Y no es un término humano, es un término divino. Los testigos van a decir: no, pues, pero hay muchos hijos de Dios, y por acá, por allá. Ok, te lo tomo, te lo compro. Ahora, explícame tú por qué los fariseos, después de escuchar estas palabras de Jesús, se rasgaron las vestiduras y dijeron blasfemia. No tiene sentido. Si le creemos al hereje, el pasaje del Evangelio no tiene sentido. ¿Por qué se enojarían tan feo? ¿Por qué dirían blasfemia? ¿Qué más testigos queremos? ¿Por qué? Ellos saben lo que está hablando Jesús. Y saben que Jesús se está diciendo a sí mismo el Hijo del Hombre. Y el Hijo del Hombre es un título divino que representa a Dios como eterno junto con el Padre. Punto. No hay otra más. Lamentablemente ellos no lo van a tomar. ¿Y por qué no lo van a tomar? Porque nunca se les ha amanecido. Ahora, ¿cómo nosotros respondemos al triteísta? Ok, me topo con un mormón, el mormón me dice que hay 3 dioses. ¿Qué pasaje le citaría yo al mormón? El Shema, ¿sí o no? Deuteronomio 6:4. Deuteronomio 6:4 es un pasaje que habla del Shema. Dios es uno. Pero ¿qué otro pasaje del Nuevo Testamento le citaría yo a un mormón? Acompáñenme, hermanos, a la primera carta a los Corintios. Primera de Corintios 8, 4 al 6. Primera de Corintios 8, 4 al 6. Y no se preocupen, yo lo voy a dar lectura. Y dice: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, esto es clave. ¿Para quién dice Pablo? ¿Quiénes son esos nosotros? ¿Los testigos? ¿Los mormones? La iglesia de Cristo. Nosotros somos parte del cuerpo místico de Cristo. Por eso es que somos miembros de la iglesia. ¿Y qué dice? Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Aplauda, hermano. Si es para Cristo, más duro. Ahora, hermanos, ¿cómo respondemos nosotros a los modalistas? Y eso es un poco más complejo. ¿Cómo yo respondo a este modalista que me dice: el Padre es Cristo? ¿Y sabes por qué? Porque dijo Cristo que Él y el Padre son uno. Y dijo Cristo que el Padre mora en Él. El Padre es Cristo. El Padre es Cristo encarnado.
¿Cómo respondemos a esas preguntas? ¿Nos quedamos callados? ¿Les decimos, oiga, ¿sabe qué? Venga después y con gusto le atiendo? Hermanos, la unicidad es el movimiento que más ha predominado en todo el campo evangélico. Es imposible que tú vayas a la esquina y creas que no hay una persona que dice que el Hijo, el Padre y el Espíritu son tres personas, sino que son tres manifestaciones de Dios, pero es Dios, ¿ah? El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Hijo es el Padre es el Hijo. ¿Cómo respondemos a eso? Nosotros respondemos a esos pasajes si hacemos la distinción de personas. Lo repito, la distinción de personas, identificar a cada persona como individual a la otra, no separada, no independiente, individual, distinta. ¿Qué pasaje tenemos? Hay 4 pasajes excelentes. El primer pasaje es el clásico, Juan 3:16, donde vemos la distinción entre el Padre y el Hijo. Jesús le declara a Nicodemo que el Padre que está en los cielos entregó al Hijo al mundo para que quien crea en Él, ¿en quién? En el Hijo, tenga vida eterna. Jesús dice que el Padre que está en los cielos, no el Padre que soy yo encarnado, pero a la vez está arriba como ser espiritual. Eso no dice. Identifica a una persona, el Padre, y identifica a la otra, el mismo, que entregó al Hijo al mundo, para que todo aquel que cree en el Hijo tenga vida eterna. ¿Cuántas personas vemos? 2. ¿Qué otro pasaje tenemos? Tenemos la identificación y distinción entre el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús prometió que después de su ascensión enviaría a los discípulos el Espíritu Santo que moraría en ellos. Juan, capítulo 15, verso 26. ¿Alguien que le dé lectura, por favor? Juan, capítulo 15, verso 26. Amén, hermano. Cuando venga el Consolador, del griego paráclitos, consolar, Él vendrá a ustedes. Y otro pasaje dice, no hablará por cuenta propia, sino hablará todo lo que le dice el Padre. Si el Espíritu Santo es Jesús y es el Padre, ¿por qué Jesús le asume al Espíritu Santo conciencia? ¿Por qué dice del Espíritu que no hablará por cuenta propia? ¿Quién puede hablar por cuenta propia? Una persona individual. No alguien que se hace pasar por espíritu. No, es una persona distinta, identificada, que Jesús le aplica plena conciencia, como lo son ellos dos, Padre e Hijo. Son pasajes muy buenos, anótenlos por favor. Juan 15, 26. Ese es más adelante, hermano, el pasaje más adelante. El que es más importante es el que acabo de citar, Juan 15, 26. Ahora, ¿cuál es la distinción y identificación entre el Padre y el Espíritu Santo? Acompáñenme, Romanos 5, 5. Romanos capítulo 5, verso 5. ¿Lo tienen? Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, que nos fue dado. Pablo, Pedro, Santiago, Juan, el propio Jesús identifica al Espíritu Santo como una persona distinta a los dos, que santifica, regenera.
es la morada es la morada y somos el templo del Espíritu. Y no es Jesús que se convierte en el Espíritu Santo para que venga. No tendría sentido, porque Jesús dice, me voy, pero no os dejo solos, envío a otro. Para que el unicitario tenga sentido, el texto tiene que decir, yo que soy el Padre en la tierra, subo a mi Padre que es otro, y yo convertido en espíritu bajaré y estaré con ustedes. ¿Es lógico o es ilógico? Es totalmente absurdo. Es una tontera esto de la unicidad, porque niegan la distinción de personas. ¿En qué error caen los unicitarios? En enfatizar la unidad de Dios, mientras que descuidan el aspecto trinitario. Ahora, ¿qué distinción tenemos para los tres? Ya vemos Padre, Hijo, Espíritu e Hijo, Espíritu y Padre. ¿Qué pasaje tenemos para ahora diferenciar a los tres? En este caso, hermanos, hay 4 pasajes muy buenos en la carta de Pablo. ¿Ok? En la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso encontramos 4 declaraciones trinitarias mediante una secuencia bella en la distribución e identidad personal de las 3 personas. Estos son pasajes muy buenos, por favor anótenlos. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, 17 al 18. Y cito, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él, ¿quién es Él? Cristo, amén. Por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un... ¿Qué dice el texto? ¿A quién? Al Padre. ¿Cuántos hay aquí? Hermano, yo les pregunto y séanme sinceros, ¿dónde dice Pablo que Dios hace la máscara de hijo y hace la máscara del Espíritu? No dice eso. No dice que el Hijo, que es el Padre en el cielo y es el Padre en la tierra, hará posible la entrada al Padre. No dice que el Hijo, que es el Espíritu, intercederá por el Espíritu, que es el mismo, para que lleguemos al Padre, que también es el mismo. ¿Notan la incongruencia? No tiene sustento. No hay sustento lógico, gramatical, teológico ni razonable. Es una incongruencia. ¿Qué otro pasaje tenemos? No salgan de Efesios. Efesios capítulo 3. Capítulo 3, verso 14 al 17. Y cito, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos vemos aquí? De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vosotros y en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Otra vez, las 3 personas. Las 3 personas haciendo ¿qué? ¿Qué expliqué el día de ayer por los que estuvieron? ¿Qué hacen las 3 personas? Una sola voluntad. ¿Cuál es esa sola voluntad? Les expliqué ayer y de forma resumida lo ejemplifico. Cuando nosotros vemos una sola voluntad en la Trinidad, ¿cuál es lo que expresa el Hijo? Si el Verbo, siendo Verbo eterno, expresa al Padre, ¿qué es lo que expresa el Hijo del Padre? Amor en misericordia.
Y ese amor en misericordia siempre tiene descenso. ¿Quién desciende? El Hijo. ¿Para qué? Para redimirnos del pecado. ¿Qué es misericordia? Es una palabra compuesta de dos términos. Miserere, que es miseria, y concordia, que es corazón. Pasar la miseria del hombre por el corazón de Dios para que de esta manera se compadezca con nosotros y envíe al Hijo. Esa es la única voluntad del ser trino. ¿Cuál es el próximo pasaje? Efesios capítulo 4. Verso 4 al 6. Y cito: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Cuántos vemos? 3. Otra vez, los 3 no actúan independientes, sino que hacen lo mismo porque pertenecen a una sola voluntad. El último pasaje es el capítulo 5. Capítulo 5, verso 18 al 20. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Cuánto tenemos hasta aquí? 2. Espíritu y Señor. Dice el verso 20: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué? Yo me río mucho cuando dicen que Pablo no era trinitario. Lo que hemos leído dice que no. Pablo es una persona que piensa, reflexiona en 3 personas, que a pesar que el concepto y la palabra Trinidad no está en ninguno de los libros de la Biblia, no significa que esta doctrina sea creada. ¿Por qué estoy diciendo los herejes? Dime dónde está la Trinidad en la Biblia y yo te creo. Dime, encuéntrame la palabra Trinidad y yo me hago trinitario. Tú, en vez de decirle, no, hermano, es que es por revelación, ya sí, pero usemos su propia lógica. Reflexionemos y razonemos, porque Dios nos manda que pensemos y nos manda que le amemos con todo el corazón, con toda nuestra mente. Y le preguntamos y usamos su mismo método. Ok, no hay ningún pasaje que esté la palabra Trinidad, porque el término Trinidad es un término que fue empleado primero por un padre de la iglesia, Trinitas, y que luego se desarrolló en el pensamiento cristiano para llegar así a la doctrina esencial de la Trinidad. Es un concepto teológico que se emplea para hablar de 3 personas. No te lo voy a refutar. Y el hereje dice, gané. Pero espérate, usa su propia lógica. Ahora pregúntale, hermano, no le digas hermano, perdón. Amigo, ¿tú crees que Dios tiene aceidad? ¿Qué es eso, hermano? Aceidad es un término que significa que Dios existe eternamente. Él no es creado, sino que es sin principio ni fin, alfa y omega. Eso es aceidad. Dile ¿tú crees eso? Sí, obvio, Dios nadie lo creó, Él es eterno. Dime, ¿en qué pasaje de la Biblia aparece la palabra aceidad? ¿Hay un pasaje que diga eso, hermanos? No. Nosotros creemos que Dios es todopoderoso. ¿Cómo se le llama eso? Omnipotente. Dame un pasaje que diga omnipotente en la Biblia para yo creer que Dios es omnipotente. ¿La hay? No. Entonces Dios no es omnipotente. No, espera, es que acá dice en Isaías que Dios es todopoderoso, Él creó, Génesis dice que Él es el principio. No, yo te he pedido lo que tú me pides. Dime la palabra omnipotencia en la Biblia para yo creer que Dios es omnipotente. No te he pedido un cúmulo de pasajes que demuestren la omnipotencia. Te he dicho que me des un pasaje donde esté la palabra omnipotencia y no lo va a ver. Esa es la lógica que ellos usan. Y cuando tú le devuelves la torta, se quedan sin argumentos. Y te das cuenta que los términos que empleamos nosotros
son simplemente herramientas para expresar una verdad ya revelada. ¿Cuál es esa verdad ya revelada? La Santísima Trinidad. Y hermanos, yo la verdad es que me siento muy privilegiado y a la vez nervioso por tanta gente que haya venido. Y es una bendición que el Señor me permita a este pobre siervo comunicarles a ustedes, hermanos, una verdad tan hermosa, bella y profunda como es la existencia del Dios Trino. Que, hermanos, yo les pregunto, conocemos bastante de Trinidad, ¿no? ¿Sí o no? ¿Conocemos bastante de Trinidad? No. No conocemos absolutamente nada de Trinidad. Lo que se tocó en estos 2 días, hermanos, no es nada. Es el atisbo, es la punta del iceberg de la existencia de Dios. Y algo mucho peor, no conocemos aún nada de cristología. Y hermanos, yo tengo una convicción muy grande, y yo creo que Cristo hoy en los púlpitos es un desconocido. Hoy en los púlpitos tenemos el Espíritu me reveló, hermanos, poder, sanación para esta iglesia. Hoy Cristo acá no existe. Agarran el pasaje tal, dicen acá, primero busca el reino de Dios y su justicia y el resto vendrá por añadidura. Hermanos, les cuento, miren, la vez pasada hablé y se extienden 3 horas hablando de lo que le pasó con su negocio, con su familia, con su padre, con su... Amén, ok, hermano, bacán, bonito, pero eso déjalo para una reunión familiar, no para el púlpito. En el púlpito es el texto, en el púlpito es la Biblia y la Biblia, punto. No es Pablo hablando de Dios, no es el hermano hablando de Dios, es Dios quien se pone acá, me pone a mí atrás y es el que habla por mí, no soy yo. No es Cristo quien usa, es Él mismo acá. Y si nosotros guardamos y cerramos su Biblia como lo he hecho yo, no tenemos nada. Hay un Cristo desconocido en el púlpito. No tenemos un Dios trino que alabar, no tenemos un Espíritu Santo al quien regocijarnos y santificarnos, porque nunca se nos ha predicado doctrina. Trae a una persona de los movimientos o una persona que nunca escucha doctrina y siéntalo acá. Y que el hermano, por ejemplo, hable de salvación. Yo te aseguro que esa persona se va a aburrir, porque él quiere emoción, ¿dónde está el poder, la unción, el fuego del Espíritu? Y no está dispuesto a sentarse por 1 hora y escuchar pura y netamente Biblia. Porque ¿a qué está acostumbrado? A emociones, a desenfrenos, a energías detestables y no escuchar la palabra. Y hermanos, yo me voy ya mañana. Yo les invito con todo el corazón a que así como hoy aprendimos algo, ustedes por su cuenta hagan lo mismo. Los reto a conocer más de Dios, a conocer más a Cristo, a tener el pensamiento cristológico presente en su vida, no solamente que se lleve como algo intelectual, sino que ese conocimiento se haga presente en sus vidas. Así que hermanos, yo agradezco mucho al pastor, al hermano Eder y a todos ustedes por permitirme a mí hoy venir a enseñar y hablar sobre esta doctrina tan hermosa como es la Trinidad. Y alabado sea el Dios Trino, hermanos. Un aplauso para Él.